Lord, I need you Saludándole en el amor del Señor, more than usando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, Lord, I need you el pancito diario de vida que more tanto than bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección ¿Sabías que? ¿Sabías que? Y en este ¿Sabías que? Vamos a ver por Biblia que Dios nunca deja preguntas sin respuesta cuando están en su perfecto plan. Una pregunta que tardó casi 2000 años en ser respondida, pero Cristo fue la respuesta y Dios la respondió. Eso es lo extraordinario de la Biblia. Cómo el Señor Jesucristo la respuesta a todo y cómo Él a todo le da sentido. you give me bread. Hoy vamos a meditar bajo el título When I'm tired, Lord, Jesús es la respuesta. En este ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El título es Jesús es la respuesta. I can lay my weary. Y acompáñeme a San Juan capítulo 1, versículo 29. Lord, Y después San Juan 1, versículo 36. San Juan 1, 29 y San Juan 1, 36. Y dice así la palabra del Señor, y leo en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Amén. Puede parecer menor lo que dijo Juan el Bautista, pero créame que es tremendo y muy profundo lo que este hombre dice y lo que esta declaración demuestra. Podríamos preguntarnos muchas cosas. Si, por ejemplo, Mateo el evangelista y apóstol nos presenta a Cristo como el rey que va a ser rechazado, ¿por qué el Bautista no dijo: He aquí tu rey, Israel? Si Marcos nos presenta a Cristo como el siervo de Jehová, ¿por qué el Bautista no dijo: Judíos, pueblo, he aquí el siervo de Dios? Si por otro lado, Lucas, el médico amado, dice que Cristo es el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, ¿por qué el Bautista no dijo en su tiempo bautismal a orilla del Jordán: Pueblo, pongan atención, he aquí el hombre perfecto, he aquí el postrer Adán, como enseña Pablo después? has become my. Y finalmente, el evangelista y apóstol Juan, I look back and I know now that que habla del verbo que se hizo carne, my sheep presenta a Cristo como el Hijo de Dios por naturaleza. are my redeemer, ¿Por qué no dijo: my savior? Pueblo, he aquí el Hijo de Dios, el verbo hecho carne? Todo esto aplica directamente al Señor Jesucristo. Todo esto cumple con todas las expectativas mesiánicas, es decir, todo lo que el Antiguo Testamento decía del Mesías, del Cristo, del ungido. En Cristo obviamente se cumplen a cabalidad, pues Él es el Cristo de gloria. Pero la pregunta es: ¿por qué, como que aparentemente tan extrañamente, el Bautista dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No se olvide que estamos en el primer capítulo, en el versículo 29.
Y después saltamos al versículo 36 y reitera, obviamente al siguiente día. He aquí el Cordero de Dios. ¡Wow! ¿No le parece un poquito aparentemente extraño? ¿A qué se refería el Bautista? Y aquí viene el ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Hubo una pregunta que quedó en el aire. Una pregunta que casi 2000 años atrás un jovenzuelo hizo. Era una pregunta de tanto peso y un padre declaró sin saberlo quizá una gran profecía que ahora con los dichos del Bautista estaba cobrando sentido. Primero voy a este punto. Toda la idea del sacrificio del Antiguo Testamento, tipificado en los animales, principalmente los corderos, y habían 2 corderos que se sacrificaban en sacrificio continuo. Para nosotros uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Para el judío, el pueblo de Dios de ese tiempo, uno era efectuado a la hora tercera y a la hora, a la hora, sí, tercera, bien digo, y el otro era efectuado el que era entre las 3 de la tarde a la hora novena. Sí, efectivamente. Sacrificaban un animalito a la hora tercera y a la hora novena. Entonces, para nosotros equivale 9 de la mañana, 3 de la tarde. Bien. Todo eso aplicaba desde la ley que quedó regulada por Dios y el sacerdocio como manifestación de lo que un día Dios haría enviando a su Hijo. Y no es casual que esta expresión aparezca en el Evangelio de Juan, dado que es el Evangelio que muestra cómo Dios se hizo hombre. Porque no podía ser cualquier cordero, tenía que ser un cordero perfecto. Y no podía ser cualquier humano, porque no hay pecador que salve a pecador, ni hombre que pueda librar a otro hombre del pecado y de la condenación. Solo Dios hecho carne podía hacerlo. Pero vamos al asunto en cuestión. Vamos a ver esa gran pregunta. Acompáñame rápidamente a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Hay un cuadro muy maravilloso. El libro de Génesis nos presenta cuadros. ¿Qué significa un cuadro? Como bien usted lo escucha, una imagen representativa de algo. ¿Usted sabe lo que es un cuadro? Un artista ve un paisaje y eso ahora lo representa en un cuadro que queda colgado en una pared. Y usted sabe que eso que está ahí es lo que representa el paisaje que se ve allá. Cuando hablamos de un cuadro bíblico, es algo muy similar, por no decir que es exactamente lo mismo. Todo lo que el Antiguo Testamento mostró en la sombra, es decir, casi como un bosquejo a mano alzada de Dios. Y lo mostró a través de muchas figuras, algunas más complejas que otras, en Cristo se cumple. Por ejemplo, el arca representa a Cristo, tanto el arca de salvación, porque en Cristo somos salvos, el arca del pacto, porque representa la presencia de Dios. Cristo es Dios mismo hecho carne. Y así podríamos hacer un recorrido amplio. En Génesis 24, por ejemplo, aparece cómo el siervo de Abraham busca esposa para Isaac. Ahí hay un cuadro de lo que hace el Espíritu Santo preparando la iglesia, tipo Rebeca, la futura esposa, e Isaac, tipo Cristo, el novio que se casará. El Espíritu Santo, el Damaseno Eliezer, y el tipo del padre Abraham. Ahí hay un cuadro. Pero ahora vamos a ver el cuadro del Calvario rápidamente. En Génesis 22 se le da una orden a Abraham, lo cual incluso dice 2.23 de Santiago,
y se respalda en dos pasajes más de la Escritura, obviamente del Antiguo Testamento después, que este evento le justifica plenamente a Abraham por su fe y es considerado amigo de Dios. Esta es una prueba terrible y tremenda de fe hacia la vida de Abraham. Dios le había dado el hijo que tanto anhelaba y ahora Dios se lo pedía en sacrificio. Obviamente esto no fue un sacrificio real, aunque espiritualmente sí se cumple con la expectativa, porque Abraham pasó la prueba, era capaz de sacrificar a su hijo, porque aunque amaba a su hijo, amaba más a Dios. Tremendo ejemplo para nosotros. Aleluya. Pero, hay un cuadro aquí del Calvario. Aquí está la misma idea de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá es un hombre entregando a su Hijo. Después va a ser Dios entregando a su Hijo. Pero resulta que en el escenario estaban todos los elementos. Aparece el Gólgota, como el monte al cual iban. Aparece la leña, que es un símbolo de la cruz. Aparece el fuego que va a ser echado, que significa el juicio de Dios sobre el pecado. Aparece el cuchillo, que tiene que ver con el sacrificio mismo, y la dura lanza que traspasa a Cristo, que es la indiferencia y el pecado humano que le quebra el corazón, le rompe el corazón. Aparece los 3 días, porque irían y volverían después del tercer día, tipo la resurrección de Cristo al tercer día. Todo lo que usted vea en esto es cuadro, es una figura que representa lo que sería el Calvario. ¿Perfecto? Ya, pero ahora vamos al punto. Faltaba solo un elemento en aquel tiempo. ¿Te dirá cuál? O quizá ya descubrió: el Cordero. Faltaba el Cordero para el sacrificio. Ahora, en la mente de Abraham, ese Cordero sería su propio hijo. Como en la mente de Dios, siempre el Cordero fue Jesucristo, su Hijo. Y ahora vemos cómo en ese lugar el joven, ahora no crea que tenía 12 o 13 años, probablemente ya era un hombre de más de 20 años. En este contexto, joven es una persona ya, un joven adulto. Quizás no maduro, pero adulto, sobre 20 años. Entendamos bien la Biblia. No era un niño y no tan inocente que no sabía lo que estaba ocurriendo. Aquí hay otro ejemplo, otra lección práctica. Cómo era la sujeción y la obediencia de los hijos, aún siendo adultos, hacia los padres. Bofetada al rostro de la juventud actual, incluyendo a veces la juventud cristiana, donde el hijo parece el rey de la casa, Cristo en el sillón de los acusados y los padres totalmente ausentes. Aleluya. Pero ese es otro tema para otro devocional. Pero Isaac se da cuenta que faltaba lo principal, que era el Cordero. Y creo que en su mente descubrió que a él lo iban a sacrificar. Cristo a los 12 años, según San Lucas 3, ya tuvo conciencia y noción mesiánica. Discúlpeme, puede ser capítulo 2, puede ser capítulo 3, porque a veces hay hartos versículos dando vueltas que hasta me confundo. Pero ahí aparece Cristo el Señor, con 12 años ya teniendo claridad que él sería el Cordero. Aquí Isaac tenía nociones que él iba a ser el Cordero. Entonces, estamos en Génesis 22 y vamos a ver el versículo déjame ver aquí, acá, el versículo 7, Génesis 22, versículo 7 y versículo 8, porque aquí con el Bautista Dios va a responder una pregunta de peso y va a confirmar una profecía que dijo Abraham quizás sin saberlo. Mire, 22, 7 y 8 de Génesis. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿O dónde está el cordero para el holocausto? Es lo mismo.
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aleluya. En San Juan 10:30, Cristo dijo: yo y el Padre uno somos. Estamos juntos. when I'm thirsty, Notó la pregunta, notó la profecía. Y ahora asimile con lo que ya leímos con Juan el Bautista. ¿Nota la respuesta a ambas cosas? Ahora, usted lee el contexto más abajo. Provisoriamente Dios proveyó un carnero, que no es exactamente lo mismo. when I'm thirsty, Y la tradición rabínica judía dice que de los cuernos de este carnero salen los shofar, las trompetas. Una que iba a ser usada para la convocatoria, Éxodo 19 y 20, con todo el contexto de las tablas de la ley en el Sinaí. Y místicamente dicen que el otro shofar se lo reservó Dios para el toque de la trompeta final cuando Cristo retorne. ¿Qué le parece? Ahora, la Biblia esto no lo sustenta, pero sí lo sustenta la tradición de los maestros de Israel. ¡Wow! ¿Qué pasaría si fuera cierto? Sería extraordinario. Pero el asunto, ¿cuál es? Lord, I need Faltaba un cordero y el jovencito dice: ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? E inmediatamente Abraham dice: no te preocupes, hijo mío, Dios proveerá cordero para el holocausto. Dios proveerá cordero para el holocausto. Si usted ve las generaciones que aparecen, Mateo y Lucas, en una de ellas va a descubrir que hay varias generaciones, aproximadamente 14 generaciones por ahí. Véalo con calma, yo le convoco a que lo haga. Pero en los cálculos son aproximados, obviamente. Se dice que desde Adán hasta Abraham hay casi 2000 años. Desde Abraham a Cristo, un aproximado de 2000. Y desde Cristo a nuestros días, un aproximado de 2000. Y efectivamente, en el Año Nuevo judío, ellos que no tienen antes y después de Cristo, ellos ya están llegando al año 5800. Aunque para nosotros aparentemente el 2023. Entonces, una pregunta que queda en el aire aparentemente fue respondida casi 2000 años a futuro. ¿Se da cuenta que Jesucristo es la respuesta a todo? Jesucristo es el que cumple todas las profecías. Ahora haga este ejercicio mental. No considere los pasos de los años. Lord, on this long Independientemente de los dos escenarios, un monte alto, un jovencito que iba a ser sacrificado, las aguas del Jordán, un hombre rústico cumpliendo su ministerio. Acá, solo ellos dos y el Señor. Allá, este hombre de Dios con el Señor en él y grandes multitudes. Allá faltaba un cordero, aquí asoma un cordero. look back and I know now. Imagínense esto. ¿Y dónde está el cordero? No te preocupes, hijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y ahora inmediatamente viene la respuesta divina por medio del Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice por segunda vez, bajo el contexto de la Biblia: por boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Una palabra reiterada 2 veces es una palabra fuerte, firme, sólida, inquebrantable en Biblia. He aquí el Cordero de Dios. Responde primero a la pregunta y después a la profecía. Responde a la pregunta del Cordero que hace Isaac. Cristo sería ese que sería sacrificado. Y responde a la urgente necesidad de provisión que pide Abraham. Este es el Cordero de la provisión, Cristo el Señor. Concluyendo, se da cuenta que solo Cristo es la respuesta total, definitiva hacia el ser humano. Toda pregunta en Cristo es respondida. I need you ¿Cuál es su pregunta? even ¿Cuál es su interrogante? ¿Está esperando una respuesta?
La respuesta del Cordero tardó casi 2000 años. No se desespere. Si necesita una respuesta y hay una pregunta que usted ha hecho con sinceridad y cree que ha quedado en el aire, pronto Cristo responderá. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.